¿Debería mi juego ir por turnos o a tiempo real? Bienvenidos, soy Anek y estoy desarrollando mi primer juego comercial, Forever Donut, pero tengo un problema. Para quien no lo sepa, la mayoría de videojuegos donde existe la estrategia se suelen dividir en dos grupos, juegos por turnos y juegos RTS, que traducido al español, RTS significa estrategia en tiempo real. Suele haber mucho debate entre frikis que cuál es mejor y cuál es peor, que si los turnos eran un producto de las limitaciones técnicas de las consolas viejas o que si la estrategia en tiempo real es demasiado caótica y desordenada. Hay gente que incluso decide ni siquiera probar un juego si no es del ritmo que a ellos les gusta. Así que es importante poder marcar bien qué quiero que sea mi juego. Pero, ¿de verdad importa? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Al final, en un juego de estrategia, algo así no debería de influenciar tanto, ¿no? Pues resulta que sí. Obviamente, ambos tipos de ritmos son muy importantes cuando tienes que marcar el tono de tu juego. Ambos tienen beneficios y desventajas muy marcadas, y pueden hacer la diferencia entre una experiencia de juego divertida y una muy estresante, o peor aún, aburrida. Pero es que además de eso, dentro de cada uno encuentras formas muy diferentes de implementarlos. El juego es por turnos, pero ¿son turnos infinitos o limitados? ¿Los turnos van con límites de tiempo? ¿Tienen un máximo de acciones? Y si las tienen, ¿cuántas? ¿Y por qué? O si por otro lado es en tiempo real, ¿cuándo pasan las cosas? ¿Va todo siempre igual de rápido? ¿Puede el jugador afectar en eso? ¿Puedes parar el tiempo? ¿No se convertiría eso en un juego por turnos más lento y aburrido? Hay 1000 preguntas más que ni se me han ocurrido aún. Esto es el problema de la puerta. Pero vamos a tener que pararnos, respirar y intentar descubrir cuál es la decisión más acertada para mi videojuego o el tuyo. La mejor manera de decidirse sobre qué ritmo queremos que tenga el videojuego es analizar dónde, cómo y por qué se usan, en qué ámbito y dónde puede encajar mejor nuestro caso particular. El primero del que voy a hablar es turnos. Este es el tipo de juegos que suelen ser la mayoría de los roguelike deck builders, muy parecido a lo que es Forever Donut. Ejemplos populares son Balatro, la saga de Civilization, la mayoría de RPGs y casi todos los juegos de mesa. Lo bueno de hacer un juego por turnos es que el jugador tiene todo el tiempo del mundo para tomar todas las decisiones que le dé la gana, o para poder pensar en qué va a pasar en los siguientes turnos. También sirve para procesar lo que está pasando y poder reaccionar de la forma más efectiva que se te ocurre. Así tampoco hace falta tener reflejos o tener que estar 100% concentrado todo el rato. Dentro de lo que son los juegos por turnos, tenemos una subsección que yo llamo turnos por tiempo. Esto es una categoría menos común en la que van juegos de estrategia. De normal, en videojuegos de un solo jugador esto no existe, porque es un poco redundante. Y más que nada sirve para que los juegos por turnos no sean juegos de esperar a ver lo que hace tu rival. El más famoso que se me ocurre es obviamente el ajedrez, pero hay un montón de videojuegos multijugador que son por turnos contra la CPU, pero luego tienen un modo online donde sí que juegas contra otros jugadores y como el juego es por turnos, tienen que ponerte un límite de tiempo. Después de eso tendríamos a los juegos por tiempo real. Curiosamente, gracias a que la mayoría de ellos tienen la mecánica de poder parar el tiempo, hace que el tiempo se convierta en otro recurso más a tener en cuenta cuando se toman decisiones. Por ejemplo, si en un juego de estrategia en X tiempo quiero conquistar esta provincia, pero tardo mucho en traer mis soldados desde esta punta del mapa, el enemigo ya estará rearmado y me podrá complicar el ataque. Esto hace que, irónicamente, en un juego de estrategia en tiempo real, el tiempo no afecte al gameplay, sino que actúa más como un sistema complejo donde hay un montonazo de turnos, que serían los días, en los que la mayoría, como no pasa nada, pues los aceleras. Y cuando suceden eventos reales, ya sí decidas parar y decidir cuál es la mejor acción que tomar para los siguientes turnos o días o lo que sean. De hecho, la mayoría de juegos 4X y Tycoon son en tiempo real justo por eso. En vez de hacer el juego más aburrido, como podrías creer en un principio,
La mecánica de parar el tiempo añade otra dimensión más de complejidad y no agobia al usuario en lo que sería un juego de estrategia, cuando lo que quieres en estos juegos es que se concentre y que dé lo mejor de sí en todo momento. Entonces, al final, ¿qué he escogido yo para mi juego? Pues fácil, ¿no? Como Forever Donut se parece a un roguelike deck builder, ese tiene que ser el ritmo de mi juego. Pues no, después de haber estado pensándolo, he decidido que lo mejor para un juego como el mío es que sea en tiempo real. ¿Por qué? Te lo explico. Si bien sí que es cierto que, como ya he dicho, muchos juegos parecidos utilizan el sistema por turnos, Forever Donut, al ser un juego incremental, no se tiene que preocupar porque el jugador haga muchas acciones en poco tiempo. También el hecho de que el juego funcione en bucles de minutos hace que el gameplay varíe dependiendo de en qué momento del minuto te encuentres. Esto es una cosa bastante única que ha surgido de forma orgánica en el juego y me gusta. A lo mejor eso es porque la gente que lo ha probado no le ha gustado, pero a mí me parece por lo menos interesante para darle una oportunidad. Y si a ti también te parece interesante, quiero anunciar que la página de Steam de Forever Donut ya está lista para wishlist, así que si os interesa, agradecería muchísimo que lo añadierais a vuestra lista de deseados. Y ya sin nada más que añadir, si queréis apoyarme de otras formas, podéis seguirme en Twitter, suscribiros al canal de YouTube y hacer todas esas cosas. Y ya está. Nos vemos pronto.